Shalom, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quería tomarme un segundito para compartirles una palabra que tengo en el corazón con respecto a esta parashá Bo, de Éxodo 10 al 13. Es una parashá donde se estudian las últimas 3 plagas que el Señor trae sobre Egipto y la preparación, por supuesto, del pueblo para la salida final de Egipto, comandados por Moisés en nombre de Dios. Y hay algunos puntos que en la célula de estudio del día lunes de INENI el Señor pues nos marcó, y quería compartir con todos ustedes, aquellos que Dios coloque para escuchar esta palabra. 2 puntos importantes. El Señor habló de la importancia de la diligencia. También para este tiempo, y también en ese tiempo y en todo tiempo, para ser un complemento de la obediencia que tanto le agrada a Dios, es la diligencia. Y nos voy a ubicar, ¿ok? El pueblo de Israel se está preparando para salir. Moisés aún está en el nombre de Dios trayendo plagas, la plaga de las langostas y de la oscuridad, y por supuesto la muerte de todo primogénito en Egipto ocurren. Y por sobre todas las cosas ocurre algo muy importante para el pueblo de Israel y para todos aquellos que hoy están en Yeshua, todos aquellos que creen en Yeshua, todos aquellos que llegan a Abba a través de Yeshua. Hay algo importante para quien es hijo de Dios, que fue marcado en este tiempo, y es el tiempo justamente. Moisés en el capítulo 12 empieza explicándole al pueblo, aún antes de salir, aún antes de hablarles del sacrificio del cordero que van a hacer antes de partir. Lo primero que hace Dios es revelar a través de Moisés y decirles que ese es el primer día del primer mes, del mes de Aviv, el mes de la primavera. Esta es una temática que el Señor ya la tenía revelada, humildemente lo digo, a nuestro ministerio desde septiembre del 2019. Él empezó a hablar de este nuevo tiempo que Él estaba preparando y de la importancia de estar sincronizado con sus tiempos. Y sé que no es muy agradable este tema a veces para muchos de mis hermanos creyentes. Muchos me tachan tal vez de judaizante, aunque saben que esa no es mi intención, pero lo importante para mí es ahora decirlo en voz alta y que nadie diga que no se le fue explicado. Dios tiene un tiempo que es de Él. Él fijó ese tiempo. Ese tiempo es muy importante para nosotros entenderlos, porque tenemos que estar sincronizados a ese tiempo, no al tiempo greco-romano, ni no al tiempo que el enemigo quiso establecer, copiando un poco más de su creación. No, es el tiempo de Él. Por eso Dios propositalmente, intencionalmente, lo primero que hace para preparar la transición final de esclavitud a libertad es explicarles esto. Antes de que ustedes salgan, tienen que entender cuáles son los tiempos, porque ese es el portal, ese tiempo, ese entendimiento del tiempo, es el portal que los va a terminar de sacar de la esclavitud a la libertad. El Señor ya estaba ejercitando con el pueblo de Israel el cambio de mentalidad. Cuando Dios manda a través de Moisés a cada uno de los hijos del pueblo de Israel a pedirle a sus vecinos plata y oro, Él está ejercitando ya con el pueblo salir de esa mentalidad de esclavo y de pobre e ir con la autoridad y más que nada con la identidad de pertenecer a Dios, a su prójimo, y decirle: por favor, dame tu plata y tu oro. Imagínense que aquellos egipcios podrían tranquilamente decir: ¿y yo por qué te tengo que dar mis cosas, verdad? Y ellos pensar: ¿quién soy yo que hasta un segundo y medio antes era esclavo y ahora tengo que ir a pedir el oro y la plata? Pero sabiendo quiénes somos en Yeshua, quienes somos en Abba, Padre, entonces podemos obedecer y ir a hacer lo que tenemos que hacer. 1, porque por la obediencia. 2, porque sabemos que Dios está preparando los corazones de aquellas personas con las cuales nosotros tenemos que venir en contacto. Y porque
Si Él lo manda a hacer, Él sabe cuáles son sus planes para nosotros. Pero no solamente es traer el ejercicio para ese cambio de mente, de mentalidad que necesitaba traer al pueblo, sino que necesitaba revelar, y esto es a nivel de revelación, no es solamente un entendimiento o un aprendizaje o un ejército. Él tenía que revelar este entendimiento de cuáles son sus tiempos. Y entonces Él le dice, hoy empieza el primer día del primer mes. Y a partir de este entendimiento tenés que contar 10 días para ir a tomar tu cordero, para ir a poder hacer el sacrificio. Yo no sé qué es lo que habrá pasado en ese tiempo, pero si hubieran habido hermanos, si hubieran habido hijos del pueblo de Israel que estuvieran cuestionando, diciendo, pero eso no son nuestros tiempos, nosotros vamos de acuerdo al calendario que siempre hemos conocido, y es, ve tú a saber qué fecha en el calendario egipcio, entonces este no es, ese es otro, o 10 días cuento desde hoy en el calendario egipcio. ¿Cómo cuento los días también? Porque los días eran lunares, ya no eran solares. Probablemente el que haya ido en resistencia a ese entendimiento o a esa revelación no hubiera sabido el tiempo de la salida o el tiempo, el tiempo de la salida de la esclavitud. Entonces es muy importante entender cuáles son los tiempos que se cuentan. Esto es muy importante. Sé que vivimos en un mundo que no se rige tal vez por ese calendario. Incluso yo, saben, acá en Israel, no sé si ustedes saben, los días no se llaman domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábados traducidos al hebreo. Acá los días tienen un número. Yom Rishon, primer día, Yom Sheni, segundo día, Yom Shlishi, tercer día, y así sucesivamente. Aquí los días no tienen nombres, no tienen nombres, ¿ok? No tienen nombre de dioses ni de planetas, no tienen. Es el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Eso es parte del entendimiento también, que bendito sea el Señor, cuando acá crearon el Estado de Israel, entendieron que así debían de llamarse los días y no traducir al hebreo los días del mundo. Es decir, que hay una elección. Hay una elección. Si bien vivimos en un mundo, hay una elección. Y lo digo porque una cosa es vivir en un mundo donde hablamos del calendario greco-romano o gregoriano, y si estamos en el año supuestamente 2021. Y otra cosa es decir, para mi vida y en mi intimidad y en mi caminar, estos son mis tiempos. Sí, yo conozco el lenguaje, es como... yo tengo 2 idiomas también, tengo el español y tengo el hebreo, y sé cuándo hablar un idioma y cuándo hablar el otro. Pero el idioma que rige en mi casa, por ejemplo, es el hebreo. Eso es una decisión. Y lo mismo con los tiempos. Es importante entender cuáles son los tiempos que Dios marca. Y una cosa es decir, vivo en el mundo, y otra cosa es festejar, y a través de ese festejo, pues traer de ese mundo al nuestro. Y esto lo tenía que decir porque esto es importante. El tiempo de Dios va a empezar el próximo 1 del primer mes, que este año va a ser el 1 de Nisan, va a caer en el calendario gregoriano, por si alguien quiere hacer el seguimiento a través de ese calendario, lo cual no recomiendo. Va a caer el 14 de marzo. Y no lo recomiendo otra vez porque nuestros tiempos, Dios los marcó como tiempos lunares, ¿ok? Yo hoy puedo decir que es el 14 de marzo, pero si el 14 de marzo Dios va a decidir no mostrar la luna hasta que no salga la luna en ese Rosh Hodesh de Nisan, ese mes no va a comenzar. Y si a Él le place, ese mes va a comenzar el 16 de marzo o el 17 de marzo. Sus tiempos son de Él. Y creo que lo importante es estar atento. Yo siempre cuento mi testimonio. El día que Dios había marcado un tiempo para que yo me bautice, y era el primer día de Shavuot, y el Señor había marcado que iba a ser el 27 de mayo del 2018. El pastor Solares de Guatemala, quien amo profundamente, y si alguna vez escucha esto, pues pastor, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Usted es muy especial para mí.
Él había acomodado incluso todos sus horarios y sus tiempos para venir a bautizarme el 27 de mayo. Y yo estaba muy feliz porque era el primer día de Shavuot, de Pentecostés, y era muy especial para mí ese tiempo. Pero en el calendario gregoriano decía que Pentecostés caía el 20 de mayo. Y yo me acuerdo que en esa oración le decía, Señor, ¿qué pasó? Pero tú me dijiste 27 de mayo, primer día de Pentecostés. Y decía, bueno, me equivoqué, pero yo ya tengo mi compromiso con el pastor Solares, que vino desde Guatemala de manera bastante especial para mí también, para poder bautizarme. Así que será el 27 de mayo y, Señor, yo confío. Tú dijiste que era el primer día de Pentecostés. Y yo les quiero decir que ese mes, el Rosh Hodesh, no salió en la fecha en que tenía que salir. Ya no me acuerdo qué fecha decía. Pero lo que sí me acuerdo, y tengo muchos hermanos en Guatemala que pueden testificar esto, lo que sí me acuerdo es que ese Rosh Hodesh se retrasó una semana. Y retrasándose una semana, es que Dios cumplió con su palabra para mí, para mi vida. Y el 27 de mayo fue el primer día de Shavuot. Y yo me bauticé en el Espíritu y en las aguas, naciendo de nuevo como criatura nueva en Yeshua, el primer día de Shavuot. Esto quiere decir que Dios desea que estemos pendientes de sus tiempos, pendiente, y desde ese entonces yo estoy pendiente de la luna. Entonces yo no sé si el 14 de marzo va a ser el primero de Nisan, pero estemos pendientes a ese Rosh Hodesh, a ese tiempo nuevo. Eso es lo primero que Dios enseña antes de salir de la esclavitud. Sepan mis tiempos, estén sincronizados conmigo. Yo les pregunto a ustedes, ¿están sincronizados con los tiempos de Dios? Y esto no es un capricho, esto es para poder recibir de sus bendiciones, de sus frutos, del árbol de la vida, para no caer en los tiempos. ¿Saben? Siempre digo lo mismo en hebreo, hay una frase que dice, Ajipazón ume satán, el apurarse es de Satanás. Dios a veces, cuando nos quiere hacer tropezar, nos acelera los tiempos de Dios. Imagínense, si Nisan siempre cae cerca de marzo o abril, no es casualidad que alguien haya puesto los comienzos de los años gregorianos en enero, en ese tiempo que es Shvat o Tevet. No dejemos que nos aceleren los tiempos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios están diseñados para cada una de nuestras vidas en función del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. No un minuto antes y no un minuto después. Estudia la palabra de Él. Ni siquiera mis hermanos judíos que van y cumplen Rosh Hashanah en el 7º mes del calendario. Esa es otra historia. Por eso es importante estar en Yeshua, para llegar al Padre. A través del Espíritu Santo, leer la palabra y tener esa revelación que Él quiere entregarte. Te voy a hablar más de la parashá en un rato más. Que Dios te bendiga un montón en nombre de Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom. Este es el tiempo para entender, para prepararte para ese portal maravilloso del comienzo del año que marcó Dios. Amén. Y cualquier pregunta que tengas, me puedes preguntar, me puedes dejar tu pregunta aquí abajo. Yo te voy a responder. Dios te bendiga.